Muy buenos días a todos y todas. Voy a tener que aclarar para los extranjeros, digamos, un comentario del doctor Farroni. Digamos, hemos sido puestos en la prensa internacional por un entredicho entre la presidenta de la Nación y un grupo de estudiantes en Harvard. Y en ese entredicho se mencionó la Universidad de La Matanza, con lo cual hemos quedado un poco como en una cierta polaridad, digamos, que nos ha agregado un poco de, digamos, por lo menos de prensa, digamos así, durante casi una semana en la Argentina. Para mí una gran alegría, digamos, estar aquí con muchos amigos, con personas que he conocido en distintos momentos, digamos, de mi trayectoria profesional, y también una duda grande, porque al presentar una experiencia, cualquier experiencia es igualmente válida, formando parte en este momento de un conjunto de 13 facultades y escuelas públicas de medicina. Quizá probablemente el privilegio de ser la última, yo estaba sacando la cuenta y he tenido la oportunidad, el privilegio también de haber estado en 8 de las facultades que están aquí representadas, algunas de Argentina y algunas de otros países de América Latina, y con el tiempo y con el Alzheimer, digamos, uno se va olvidando del origen de las cosas, de tal manera que además cree que uno es original, digamos, cuando en realidad en muchos casos es probable que ustedes escuchen cosas que han salido de sus propias universidades como parte de las experiencias previas, y las palabras, las frases, los conceptos tienden a repetirse. Pero en particular voy a enfatizar lo que es un poco el encargo, digamos, que tiene que ver con la expectativa de ver de qué manera una universidad nueva, mucha gente dice, qué envidia, digamos, una carrera nueva, digamos, y bueno, hay que ver si, después yo les voy a contar si hay que envidiarme o no, pero de todas maneras evidentemente nos da posibilidades nuevas, por lo menos de cometer errores nuevos, digamos, y de tratar de no repetir otros. El Departamento de Ciencias de la Salud, es un Departamento de Ciencia de la Salud que nace, digamos, a principios del año 2011, con un contexto que a mí me parece importante, por lo menos me parece más importante probablemente para los que no son argentinos, algunos rasgos raros, digamos, de esta última década. El primero es el tema de crecimiento económico. Después de una crisis, algunos periodistas europeos venían a la Argentina en el 2001-2002 y decían, venimos a filmar el futuro de Europa, digamos, y es muy llamativo esto porque 10 años después, digamos, todo el sur europeo está pasando por procesos parecidos a los de Argentina, por causas parecidas a las de Argentina. Sin embargo, Argentina ha retomado, digamos, un crecimiento económico sorprendente, digamos, para una década entera prácticamente. La expansión del presupuesto público en educación y ciencia y tecnología, algo tremendamente importante y relevante para nosotros desde las universidades. Quiero decir que lamentablemente esto no ha sido acompañado por un aumento del gasto público en salud, probablemente tal vez por esto que explicó Isabel Duré sobre el carácter federal. Sin embargo, la educación también es federal y hay un aumento incluso de transferencias a las provincias en el rubro de educación. La situación de crisis internacional que ustedes ya conocen, no hace falta que yo les mencione, pero que de alguna manera nos pone delante, digamos, también porque la crisis internacional también se está llevando puesto a los sistemas públicos de salud en aquellos países que hemos usado como modelos, digamos, para discutir en los últimos años. Una economía nacional que tiende a la sustitución de importaciones, es decir, que tiende a ser una economía cerrada para protegerse de esa crisis internacional y que tiene impacto directo en el caso de salud. Una expansión del gasto en salud, pero como no ha habido una expansión del gasto público en salud, debemos asumir que es una expansión significativa del gasto privado en salud, incluido, digamos, el mayor crecimiento del gasto de bolsillo. La Argentina hoy, digamos, supera el 50% de gasto de bolsillo en términos de la salud de la población. Como ya se ha mencionado aquí, una crisis o una suboferta de recursos humanos, especialmente registrado en el subsector público. En cierta manera, digamos, nosotros compartimos fuertemente con la OPS y hemos tomado muy en cuenta, muy en serio, digamos, lo que significa la atención que se da al interior de los servicios de salud y de los sistemas y servicios, sobre todo públicos de salud, entre esta atención entre terciario, complejo, especializado,
versus primario, adecuado, generalista, digamos, es decir, que crea tensiones que nos parece que resulta importante tener en cuenta. Pero a través de distintas, si se quiere, presentaciones previas, ha aparecido algo que a mí me parece importante señalar, digamos, que es que hay toda otra cara, digamos, que tiene que ver fuertemente con otra polaridad, que es la polaridad entre la asignación de recursos con lógica policy-oriented, que usa, digamos, el concepto de salud como derecho, y la expansión en nuestros países de una perspectiva market-oriented, digamos, donde la salud se vuelve una mercancía transable y hoy, digamos, tiene una presión tan importante y tan creciente en el sistema que es probable que los países que tienen sistemas universales, sistemas extensos de salud, como el caso de Brasil, como el caso de Grecia, como el caso de España, digamos, probablemente el caso de Inglaterra, ni voy a hablar de Canadá, digamos, en su frontera con Estados Unidos, se encuentra, digamos, de alguna manera amenazado porque en buena forma, digamos, se va configurando una presión sumamente voraz al interior que no se explica solo, digamos, al interior del sistema, sino que genera una contradicción nueva, digamos, una contradicción que de alguna manera nosotros tenemos que trabajar en forma conjunta, porque a veces por detrás del dilema, digamos, primario complejo, primario terciario, generalista especialista, hay otra contradicción, digamos, que tiene que ver con la relación público-privado y la forma de apropiación de los espacios públicos. Por supuesto que esto tiene un efecto, digamos, de rotación y nosotros sabemos, digamos, que la influencia del complejo médico-industrial se desarrolla fundamentalmente, primariamente sobre el sector privado, pero luego también sobre el sector público y el sector público en forma descendente desde los niveles más complejos hacia los niveles más simples o más básicos de atención. Por supuesto que esto sería inexplicable si solamente nos atuviéramos a entender lo que pasa adentro de los países, porque los modelos de atención empiezan a ser, en cierta manera, fuertemente influidos por el complejo médico-industrial transnacionalizado, digamos, que tiene un efecto casi de tormenta solar, digamos, sobre nuestros sistemas de salud y que produce un impacto enorme, digamos, específicamente en este sentido, es decir, la cara más afectada, digamos, viene por la lógica del sector privado y progresivamente, digamos, va pasando también al sector público. Eso hace muchas veces que el sector público termine por presiones corporativas ocupándose de lo que no es prioritario y desocupándose de lo que debería ser prioritario. Yo quiero acá señalar algo que para no poner esto en términos, podríamos decir así, maniqueos, me parece que para nosotros es fundamental entender que esto en buena medida es lo que está creando, por lo menos en la República Argentina, creemos nosotros, el drenaje de recursos humanos, que como no tenemos otra explicación mejor, diríamos, digamos, en un país donde sobran médicos y al mismo tiempo faltan médicos, la única explicación es que el efecto vacuum, digamos, está capturando desde el sector privado, digamos, los recursos humanos que antes estaban en sobreoferta para el sector público. En este sentido, digamos, habría que ver entonces el origen de la pérdida de recursos humanos por parte de la Argentina, digamos, un agujero negro que vale la pena ser investigado por algún astrónomo o algún experto en recursos humanos. Ahora, esto también tiene que ver un poco con la comparación internacional, digamos, y la comparación internacional en valores del Banco Mundial, digamos, hay que ver si uno confía en esta fuente, pero de todas maneras es la más comparable que tenemos ahora. Para el 2010, digamos, se está hablando de $8.100 por habitante por año en Estados Unidos, $740 en la Argentina, $233 en El Salvador y $91 en Bolivia. Esto, naturalmente, uno podría decir, esto es un problema de los servicios de salud, pero el problema es que cada una de nuestras universidades está fuertemente influida, por algo son universidades, digamos, y nos valemos del conocimiento universal, por un complejo médico-industrial que necesariamente está influyendo sobre el modelo de educación médica de los países centrales, que a su vez influye sobre el modelo de educación médica de nuestros países. Naturalmente, nosotros estamos obligados a tratar de entender qué parte de estos $8.100 por habitante y por año es legítimo y qué parte es espurio. Porque en buena medida, digamos, y voy a poner una proporción absolutamente arbitraria, digamos, pero supongamos que esta es la proporción legítima, de todas maneras hay que entender que en términos internacionales, digamos, uno podría decir, allí donde surge una tecnología eficaz para resolver o aliviar un problema de salud, nace un derecho. De tal manera, digamos, que nosotros no estaríamos cómodos simplemente, digamos, diciendo qué diferente que es el gasto en salud de diferentes países, sino que necesitamos entrar al corazón
Y entrando al corazón de ese modelo, en realidad, digamos, yo veo una oportunidad tremenda en una reunión como esta, de que quienes hoy están revisando la educación médica Beyond Flexner, digamos, en los Estados Unidos, nos ayuden a discriminar exactamente, digamos, qué parte del gasto en salud de los Estados Unidos es legítimo y qué parte es ilegítimo, cuál debería ser exportada y cuál no debería ser exportada. Porque en nuestros países, digamos, esta tarea no está muy desarrollada, en algunos casos ni empezada, digamos, y entonces empezaría un debate muy fuerte para saber, digamos, en realidad cómo debería reconfigurarse, porque el derecho mismo se mueve, el derecho a la salud no es un quantum estático, sino que depende fundamentalmente de las capacidades, digamos, y de las tecnologías que van surgiendo en cada momento. De tal manera que uno podría decir, evaluación de tecnologías tal vez también debería ser un tema central en la formación y en el desarrollo de la academia en nuestros países. Imagínense ustedes las brechas que están viendo ahí, digamos, de recursos aplicados al sector salud. Naturalmente, digamos, esto nos lleva a nosotros a preocupaciones muy importantes cuando estamos ubicados ni más ni menos en la creación de una universidad en el área metropolitana de Buenos Aires. Yo quisiera, nuevamente, digamos, aplicando o centrándome en la comprensión de nuestros visitantes extranjeros, que en la República Argentina, en esta gran mancha, digamos, donde viven aproximadamente unos 15 millones de argentinos, se verifican en muchos casos inequidades mayores en este territorio que las que se producen en el total del país. Es decir, que cuando uno analiza, digamos, la situación, yo solamente le voy a dar un dato en relación al tema de la comparación de este cuadrado que está más con puntos amarillos adentro, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y La Matanza, que es donde está ese tanquecito, digamos, donde está nuestra universidad, para decirles, digamos, que si uno analiza población absoluta, y analiza población absoluta que no tiene ninguna cobertura, es decir, que su única cobertura es acceso a los servicios públicos de salud, en la ciudad de Buenos Aires hay 450.000 personas que solo pueden ir al sector público, pero en La Matanza hay 570.000 personas que tienen como único recurso el sector público. Solo que en el caso de la ciudad de Buenos Aires hay 33 hospitales y en el caso de La Matanza 3,5, digamos, de tal manera que bastaría con esos datos, digamos, para poder entender las inequidades que se van produciendo en anillos concéntricos, digamos, a medida que uno se va alejando de este conjunto. Quiero señalar que La Matanza es un partido que tiene 1.800.000 habitantes, digamos, y que esto la colocaría, si fuera una provincia, como la quinta provincia de nuestro país. El área metropolitana, por volumen de población, ven ustedes, digamos, los municipios altamente poblados, digamos, la ciudad de Buenos Aires no aparece densa porque está dividida por comunas, y el área de influencia de la universidad, y un área de influencia de la universidad que se extiende y que nos obliga fundamentalmente a conveniar con el partido de La Matanza, digamos, con el partido de Morón, fundamentalmente con los que tenemos acciones más concretas, y con también al mismo tiempo con un área programática de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos, que tiene un hospital a 10 cuadras del límite, digamos, y nosotros estamos a 20 del límite, de tal manera que el área de influencia penetra en cierta manera también en la ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de hogares con agua potable en domicilio, digamos, según el último censo, le da a ustedes una idea. Acá lo más oscuro es mejor, lo más clarito es peor, digamos, de la complejidad, digamos, y por qué en este momento tenemos una enorme inversión en un programa que se llama Agua Más Trabajo, que está tratando de revertir la situación de agua potable, cuando todos sabemos que este factor puede llegar a ser más importante que la medicina en términos de cambiar los indicadores de salud. Nuevamente, digamos, fíjense ustedes el área de influencia de la universidad, digamos, nosotros llegamos a tener en plena área metropolitana población rural, digamos, para que se den una idea, digamos, de la complejidad de este municipio, que para los que vinieron por avión, digamos, este municipio se extiende más allá del aeropuerto de Ezeiza, digamos, así que se dan una idea más o menos de ustedes, y cuando vuelvan a su mano derecha, todo lo que vean a la mano derecha después de esos hermosos bosques es el partido de La Matanza. El Departamento de Ciencia de la Salud se crea fundamentalmente, digamos, alrededor de 4 carreras: la carrera que ya tenía más historia, enfermería universitaria, kinesiología, fisiatría,
nutrición y medicina. Y en el caso de la carrera de medicina, fundamentalmente la primera preocupación es el tema, digamos, yo lo digo así a propósito para provocar, pero diría, ¿seguirá siendo la medicina una sola profesión? Digamos, porque cuando uno empieza a ver, digamos, este conjunto, creo que las facultades de medicina, en última instancia, la principal función que tenemos es seguir manteniendo la medicina como una profesión única. Porque si uno analiza, digamos, lo que pasa con los ingenieros, digamos, los ingenieros en muchos países de América Latina ya desde el grado se están formando especializados, digamos, y la ingeniería se ha ido como fragmentando. Hoy mantenemos esta especie de bachillerato médico, digamos, que da el sentido de que todo esto es una unidad, digamos, pero inmediatamente al llegar al grado se dispersa como un gran ramillete, digamos, en distintos ejes y distintas prácticas. La perspectiva educacional, no van a ver ustedes, no es demasiado original porque repite cosas que ustedes han dicho ya acá previamente. La educación centrada en el estudiante, digamos, supone transferencia real de poder a los estudiantes. Uno lo dice, lo sabe, lo plantea, digamos, pero hasta que no lo ve, no lo cree, digamos, y para nuestros alumnos que están hoy terminando primer año, definitivamente, digamos, podríamos decir, empezamos empujándolos, ya a esta altura nos están empujando a nosotros. El aprendizaje basado en casos y en problemas, tratamos de que a su vez los problemas sean lo más posible inspirados en casos reales. La articulación del conocimiento básico con el conocimiento aplicado, las experiencias preprofesionales precoces. Nuestros alumnos están en quinta semana de primer año, digamos, comenzando su experiencia en centros de salud de la zona, 14 centros de salud en la zona, equipos de 8 a 10 alumnos, y en esos 14 centros de salud, digamos, ya están desarrollando prácticas con docentes de terreno contratados por la universidad. No todos los docentes de terreno son médicos, hay docentes de terreno, médicos generalistas, psicólogos y trabajadores sociales. Este concepto de practicum reflexivo, que para nosotros es un concepto inspirado en el profesor Donald John, digamos que nos parece un concepto fundamental, sobre eso me voy a detener un segundito nada más. El concepto de competencias situacionales, digamos que nos creemos que la palabra competencias viene con mucho contrabando ideológico, digamos, puede ser la taxonomía de Bloom de vuelta, digamos, un poquito encubierta, y pensamos que la competencia adquiere un sentido diferente, digamos, cuando está situada exactamente donde esa competencia hace falta, y, digamos, reconocemos ahí un poco los aportes de las discusiones con Eliana Claudia alrededor del tema de competencia y la experiencia traída fundamentalmente de la educación médica australiana. Nos parece que es extremadamente importante entender incluso el límite de los simuladores, digamos, en relación al tema del concepto de competencias. El concepto de integración de docencia, investigación, servicios, acá una referencia explícita, digamos, al doctor José Roberto Ferreira, que por décadas, digamos, trabajó este eje, y la idea de orientación comunitaria. Yo simplemente lo que quiero mencionar en este énfasis, digamos, en el centro de gravedad de esta propuesta, es el tema de que nosotros no queremos, no creemos que existan servicios modélicos, digamos. Al no existir servicios modélicos, el tema es que los estudiantes no deberían aprender exactamente lo mismo que ven que se hace en los servicios de salud. Por este motivo, digamos, tenemos una carga adicional en lo que llamamos practicum reflexivo, razón por la cual todas las experiencias prácticas de los alumnos terminan en un espacio de reflexión que no es exactamente, digamos, el simple análisis crítico, o quiero decir, va más allá del análisis crítico en el sentido de que también los alumnos tienen que hacer propuestas cuando discuten, digamos, sobre lo que han visto. Esto nos permite, en consecuencia, digamos, ampliar el espacio donde efectivamente nuestros alumnos hacen experiencias de aprendizaje, porque no son lugares donde se le dice, vaya, vea lo que se está haciendo, eso es lo que usted tiene que copiar. Tenemos una carrera organizada por 5 ejes, el eje ciclo vital, relación médico-paciente, proceso salud, enfermedad, atención, construcción de conocimiento médico, APS y orientación comunitaria. En el primer eje pensamos fundamentalmente el ser humano social y biológicamente historizado. Yo soy graduado de esta casa y recuerdo después, por haber sido pediatra, digamos que la anatomía de los niños no existía, los niños no tenían anatomía, fisiología, histología, digamos, sí tenían embriología, digamos, pero era muy precoz, digamos, porque era antes de que nacieran. De tal manera que para nosotros, digamos, el ser humano en todo su ciclo vital necesita ser estudiado también por las ciencias básicas. También nos parece importante
en el eje de relación médico-paciente, que el juego de aparatos y sistemas se entienda cada vez más como una relación de la dinámica de las partes y el todo. Digamos, hoy efectivamente, digamos, tenemos daños en un aparato y sistema que son producidos en realidad por afecciones en otro, y cuando uno separa, digamos, los aparatos y sistemas, se pierde sentido digamos, y criterio clínico. La práctica profesional individual y colectiva, socialmente situada y contextualizada. Queremos decir en esto, y no sé si soy preciso, pero creo que sí, hay un aspecto que nos parece importante de la educación médica norteamericana, digamos, es el hecho de no exagerar lo que sí ha pasado en nuestro país, digamos, la distancia entre la salud individual y la salud colectiva. Esperamos que nuestros alumnos tengan la capacidad de circular libremente entre los dos espacios y que no construyan un versus entre lo individual y lo colectivo. Las fuentes y la deconstrucción del conocimiento como un elemento básico para entender los orígenes del conocimiento en salud, digamos, y entender que no todo el conocimiento viene, vamos a decir así, de la evidencia, digamos, sino que hay unas fuentes múltiples alrededor del tema de la construcción del conocimiento. Y los niveles de prevención, redes y modelos de práctica, digamos, que naturalmente ustedes ya conocen y van a formar parte de la práctica de los alumnos. Yo voy a pasar rapidísimo, digamos, sobre nuestro... quiero agregar además que nuestros alumnos tienen, con la idea de práctica integrada, tienen 2 semanas de integración, una por cuatrimestre, y que esta semana de integración, digamos, se desarrolla, digamos, con docentes de las 5 asignaturas que se cursan por cuatrimestre, tomando un tema central que parece que ilumina un aspecto. En general, lo que hemos enfatizado en este primer año es el tema de promoción, y trabajando sobre la idea de que adolescente forma adolescente y que en consecuencia tomamos temas de salud del adolescente, digamos, entre los cuales los que más pegada han tenido con los alumnos ha sido el tema de accidentes de tránsito, digamos, o incidentes de tránsito, y el tema de salud sexual y reproductiva. Cada cuatrimestre, digamos, se repite esta integración, progresivamente también tratando de integrar a las otras carreras de salud del departamento. Un programa es un programa, de tal manera que aparecen una serie de conceptos. Hemos tratado de evitar las materias por disciplina, digamos, y son casi todas materias por objeto de estudio. Resalto en primer año, porque ha llamado la atención, la asignatura Hábitat, Ecología y Salud, inspirada un poco en la experiencia de nuestros colegas de Rosario. En segundo año, digamos, el tema de interculturalidad y salud, una práctica muy importante porque el Partido de La Matanza tiene 15% de extranjeros, digamos, en el caso específico de Paraguay y de Bolivia, digamos, La Matanza podría ser considerada una ciudad de Bolivia o una ciudad de Paraguay por el volumen de población que hay de esos países. Resalto en tercer año la asignatura de desgaste y envejecimiento, porque también ha llamado la atención que haya una asignatura obligatoria sobre este tema. Y ya posteriormente en el ciclo de formación clínica, digamos, donde aparece, insisto, el tema tratando de enfatizar los objetos de estudio más que las asignaturas o las disciplinas o las especialidades que podrían dar origen a la formación. Señalo acá también que esta currícula está envuelta, digamos, por 2 ejes. El eje del curso de ingreso, tiene ingreso, digamos, y este ingreso incluye una asignatura que dictamos nosotros. Las 3 primeras la dicta el rectorado de la universidad, es común a toda la universidad, pero la última asignatura, que es educación médica, es también inspirada, ahora me voy acordando de a poco, digamos, un homenaje, digamos, a la Universidad Javeriana, digamos, que durante mucho tiempo desarrolló, digamos, una importante asignatura en el campo de la educación médica. Nos parece que los estudiantes, antes de ingresar a la carrera de medicina, deben saber en qué se meten, digamos, y esperamos que si van a desertar y se decepcionen de entrada, digamos, y no que en cuarto año lleguen a preguntarse: la verdad que no me gusta, pero con todo el esfuerzo que hice, ¿cómo voy a dejar ahora?, ¿no? O sea, nos parece que es importante, y ya nos ha pasado concretamente alumnos, digamos, que entrevistamos los alumnos que desertan, digamos, y los alumnos que desertan nos convencen verdaderamente que deberían desertar, digamos. Por supuesto, hay una práctica final obligatoria, igual que todas las otras asignaturas. A pesar del equilibrio que parece haber acá, todas las asignaturas parecen iguales, sin embargo, la carga horaria no es igual, digamos, de tal manera que
aparece por eje, digamos, distinto peso. También quisiera señalar que aquí cumplimos en cierta manera una pauta CONEAU para currículas integradas, es una pauta argentina, digamos, que viene de la resolución 1314, donde consideramos que el 50% de la formación es teórica, el 50% es práctica, pero llamamos teórico, digamos, a tutorías y seminarios, y llamamos desarrollos prácticos, digamos, a trabajo de campo y a laboratorios. También quería mencionar, porque nos parece importante, digamos, los alumnos tienen un contrato que se establece con la universidad de permanencia de 8 a 17 horas, pero no tienen clase de 8 a 17 horas, sino que aparece lo que llamamos, digamos, currícula esponjada, donde se define claramente y contractualmente el tiempo de estudio protegido, que es lo que ustedes ven ahí en verde, digamos, cada comisión tiene un tiempo de estudio protegido, y ese tiempo de estudio protegido, digamos, es para el trabajo, para estudio grupal, de tal manera que por aparte va el tema del estudio individual, digamos, pero ellos, no hay forma de que uno diga que no se pudo reunir porque tuvo problemas, digamos, este tiempo es un tiempo que han contratado con la universidad y por supuesto también utilizan infraestructura de la universidad. Es el esquema horario de un grupo tipo, digamos. Y finalmente quería mencionar, digamos, que en términos institucionales, nosotros nos hemos definitivamente visto beneficiados y estamos tremendamente agradecidos con la generosidad del Foro Argentino de Facultades y Escuelas Públicas de Medicina, de habernos acogido prácticamente como una carrera en inicio, digamos, y esta es una foto, a mí es la que más me impactó, digamos, de la reunión de Córdoba, digamos, que realizó el foro, y me parece que es muy importante para nosotros porque en cierta manera lo que se discute en el foro puede tener incidencia directa sobre una currícula en formación, de tal manera que para nosotros es tremendamente importante y ahí se plasmó un acuerdo muy fuerte, digamos, entre los servicios de salud, el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Educación, que creo que todos ustedes han visto. Pero esto ha tenido influencia también en nuestra currícula, digamos, por un lado la semana de integración cuatrimestral, digamos, que aparece ahí, digamos, parece que nos han convencido a todos de que dejemos de hablar por celular mientras manejamos, hasta el decano, digamos, ha dejado de usar celular mientras maneja. El tema de las prácticas con simuladores, pero también quería mencionar el tema de los acuerdos institucionales. Para nosotros también muy curioso que hay instituciones que ya sienten de interés establecer relaciones con nosotros. Ahí está un convenio con el INCUCAI, digamos, el INCUCAI está buscando socios, digamos, sobre un tema relativamente nuevo, que es el tema de donación de órganos, un tema, digamos, que está bastante retrasado en la Argentina. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires a discutir una serie de temas que nos parecen realmente importantes, digamos, para tener en cuenta. La primera cosa que aparecen es que lo que señaló la doctora Duré hoy para La Nación, digamos, se repite casi calcado para la provincia de Buenos Aires, digamos. La provincia de Buenos Aires tiene un tamaño muy significativo, muy importante, digamos, no voy a comparar con Uruguay porque es de mal gusto, digamos, pero más o menos por ese tamaño. Y la provincia de Buenos Aires, digamos, es la más poblada del país y es, como se mencionó acá, responsable del 25% de las residencias. Esas residencias, el 20% de las residencias no se cubren, digamos, y el 40% de las residencias de medicina general no se cubren, de tal manera, digamos, que hemos tenido ya un comienzo de agenda con la provincia de Buenos Aires extremadamente importante. Enfatizando finalmente, digamos, el tema central de nuestra presentación de hoy, quisiera señalar, digamos, también un reconocimiento a todas estas jurisdicciones, el municipio de La Matanza, el área programática del Hospital Santoyani de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el municipio de Morón y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, porque hemos recibido un apoyo irrestricto, hemos sacado convenios en tiempo récord, digamos, han aceptado en buena medida, digamos, que alumnos de primer año estén realizando prácticas en los centros de salud. Al principio nos decían, digamos, qué importante que esté la Universidad de La Matanza, porque dentro de 6 años va a ser muy importante recibir a esos médicos cuando se gradúen.
resulta que ahora ya estamos hablando qué importante que hoy haya estudiantes de medicina en los centros de salud. Hay centros de salud que definitivamente, digamos, han mejorado su calidad y su calidez de atención como consecuencia de que hay estudiantes en esos centros de salud, y quisiéramos mencionar justamente como análisis crítico que los alumnos que empezaron fascinados, al principio con mucho temor, decían, digamos, no nos saludan, digamos, hay gente que nos mira con cara rara, digamos, y de a poco fueron venciendo eso. Ahora, como consecuencia del práctico reflexivo, están en una reflexión nueva y dice, ahora estamos preocupados porque a los alumnos de la universidad nos tratan mejor que a los pacientes. Muchas gracias.